Buenos días, muchachos. Hoy voy a grabar el tema de ley de los cosenos. Voy a volver a grabar diferente a lo que estaba grabando en la clase porque no me gustó el otro video. Entonces, voy a grabar Espero que quede un poquito mejor explicado que el anterior. Les decía que a veces pues les digo de entrar a la clase y ahí estoy explicando y luego lo grabo y al final de cuentas no hay interacción y pues la idea de las clases virtuales es la interacción. Entonces mejor les voy a dejar grabados los videos, se los voy a subir al Classroom para que ustedes los vean de forma personal, a su ritmo, puedan ir haciendo los ejercicios y una vez que ya tengan dudas, que me quieran preguntar algo directamente, como lo hicimos con un alumno de la semana pasada que me estuvo preguntando y que ahí entre los que entramos a la clase estuvimos resolviendo. De esa manera, lo vamos a hacer esta semana, ¿ok? Les voy a dejar grabadas las clases, les voy a dejar grabados la explicación de los ejercicios y ustedes tendrán que ver los videos, tendrán que resolver sus ejercicios y donde se atoren, donde les queden las dudas, pues ahí entonces conectarnos el día miércoles a la hora que nos toca la clase para que podamos resolver las dudas ya de forma más directa, ¿ok? Entonces el tema que vamos a ver es ley de los cosenos. ¿Qué dice la ley de los cosenos? Dice que en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ambos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Aquí tenemos que esta expresión que está escrita corresponde a estas fórmulas que tenemos aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, es el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Si tengo el lado A, entonces los otros lados son B y C. Menos el doble producto de B por C, ¿sí? Estos mismos dos lados, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, en este caso el ángulo A, que si tú te fijas, el lado A mayúscula corresponde al lado A minúscula, ¿sí? Y si lo vemos en esta otra fórmula igual, el lado B y el ángulo B mayúscula, ¿sí? Y en lo demás se utilizan los otros dos lados, AC, AC, ¿sí? Entonces, ese es un dato importante que podemos tomar mucho en cuenta, ¿sí? Que el lado y su ángulo opuesto corresponden aquí y los otros dos lados y los otros dos lados acá, ¿sí? Entonces, esa es la ley de los cosenos. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los dos lados que sumamos en sus cuadrados por el coseno del ángulo comprendido entre esos mismos dos lados. ¿Ok? Así se resume lo que es la ley de los cosenos. Ahora aquí dice que la ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, es decir, un triángulo que no es rectángulo, cuando las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas y las longitudes de los tres lados. Quiere decir que hay dos casos de resolución o de aplicación de la ley de los cosenos, que son cuando nosotros conocemos dos lados y el ángulo que hay en medio de ellos. Y cuando conocemos los tres lados. Esos son los dos casos de resolución de la ley de los cosenos. Y aquí abajito dice, en cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos porque no podemos establecer una proporción, ¿sí? Entonces, se debe usar la ley de los cosenos. No se puede usar ley de los senos, ¿sí? Ese es un punto también importante. Aquí en esta tablita tenemos resumidas las leyes de los cosenos y para los lados y para los ángulos.
¿sí? Para los lados y para los ángulos. En el caso de los lados, es la misma que dijimos en la parte al inicio del tema, que es cuando busco el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Y para calcular un ángulo va a ser igual, el coseno del ángulo va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos lados, ¿sí? De los otros dos lados, menos el lado que corresponde al ángulo que estoy buscando, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy buscando el ángulo A mayúscula, entonces el lado que le corresponde es el lado A minúscula, ¿sí? Acuérdense que tenemos el triángulo, ¿sí? Y si este es el lado A, el ángulo A es este, ¿sí? Y está uno enfrente del otro, ¿ok? Y esa es la relación que se toma en cuenta, muy importante para el desarrollo de las fórmulas. Entonces, si yo busco este ángulo, el lado que se va a restar es el lado A, ¿sí? Aquí. Y los otros dos lados se van a sumar y se les va a sacar su cuadrado y se van a sumar. Entre doble producto de B por C de los otros dos lados, ¿sí? En el caso que fuera el coseno de B, vamos a suponer que este es el ángulo B, entonces su lado opuesto sería este, B minúscula, ¿sí? B y B minúscula, ¿sí? Este es el que se va a restar y estos otros dos lados se van a sumar. Y entre dos veces o el doble producto de A por C, ¿sí? Y eso se repite para el siguiente lado, que es para el siguiente ángulo, que es el coseno de C, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahorita en los ejemplos nos vamos a dar cuenta de cómo se aplica todo esto, ¿ok? Aquí está la resolución de los triángulos, donde se utiliza la ley de los cosenos. El primer caso es cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Aquí tenemos estas imágenes. Sí, dice que se conocen dos lados. Yo conozco el lado A, conozco el lado B. Estos dos lados forman un ángulo C y también lo conozco, ¿sí? Conozco el lado A, conozco el lado B. Estos dos lados forman un ángulo y también lo conozco. Conozco A, conozco B y el ángulo que forman, ¿sí? Cuando yo tengo un tipo de triángulo así, entonces voy a utilizar la ley de cosenos para calcular el otro lado y los dos ángulos que nos faltan, ¿sí? Ahí están. ¿Ok? Entonces, conozco dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. Ese es el primer caso de solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es calcular el tercer lado utilizando la ley de cosenos para los lados. La ley de cosenos para los lados dice que tenemos el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, aquí está, ya la vimos. Entonces, tal cual, yo tengo este cuadrado todavía aquí que está acompañando al lado C. Entonces, yo necesito calcular solamente el lado C, no el cuadrado del lado C. Entonces, ¿cómo quito este cuadrado de aquí y lo paso para el otro lado? Con una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada y el cuadrado se eliminan. Me queda solita la C. Y del otro lado me queda la raíz cuadrada de toda esta expresión que ya vimos qué significa. ¿Ok? Y esta sería la fórmula para calcular un lado. En este caso, el lado C. Y es la que usamos para realizar el primer paso de la resolución de este problema. ¿Sí? Primero calcular el lado que falta. Ya que calculé el lado que me faltaba, ahora voy a calcular los otros dos ángulos. El primer ángulo lo voy a calcular utilizando la ley de los cosenos y el segundo ángulo lo voy a calcular restando. Como ya sé lo que mide un ángulo,
Ya sé lo que mide este, uso ley de cosenos para calcular otro y el otro lo calculo nada más restando, ¿sí? Aquí está la ley de los cosenos para calcular un ángulo. Aquí es importante también mencionar esta parte de que la fórmula que tenemos en la tablita arriba dice que el coseno del ángulo A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada. Quedamos que esta corresponde al lado A entre 2 por B por C. Como lo que yo quiero calcular es solamente el ángulo, este coseno de aquí, pues me estorba, ¿no? Está acompañando al ángulo y a mí me interesa solamente el ángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este coseno lo voy a pasar para el otro lado de la ecuación como un coseno a la menos 1, ¿sí? De aquí lo mando para acá como un coseno a la menos 1. Y todo esto queda exactamente igual, ¿sí? No se cambia, solamente el coseno a la menos 1 se pone para acá, ¿sí? Una vez que calculo el ángulo A, hago a través de una resta 180 menos los otros dos ángulos y me da el resultado para el ángulo B. ¿Ok? Ahorita que hagamos un ejemplo, va a quedar más claro. Aquí está el ejemplo, ¿sí? Yo tengo esta figura. En esta figura conocemos los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Acá lo voy a señalar. Conozco el lado A, conozco el lado B y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, conozco el B, conozco el A y el lado comprendido entre ellos, ¿ok? Entonces, yo voy a identificar el lado opuesto al ángulo que yo conozco, que sería el lado C, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular primero? Pues el lado que desconozco, que es el lado C. Voy a utilizar la ley de los cosenos. C es igual a la raíz cuadrada de los otros dos lados. Al cuadrado lo sumo menos el doble producto de esos mismos dos lados por el coseno del ángulo que conozco, ¿sí? 110. Y si yo lo sustituyo en esta fórmula, me quedaría C es igual a los dos lados, que sería A cuadrada más B cuadrada, que sería 3 al cuadrado más 8 al cuadrado, menos 2 por 3 por 8. Aquí está. Coseno de 110. ¿Sí? Esto es así tal cual lo puedo meter en mi calculadora y me va a respetar los resultados, ¿no? Me va a respetar las prioridades de operaciones porque no, así como está escrito, así igualito es correcta la prioridad de operaciones para la calculadora. O bien pueden realizar por parte de las operaciones también. Aquí yo lo hice directo y me da 9.46 unidades. Entonces el lado C vale 9.46 unidades. Ahora vamos a calcular el ángulo A y vamos a utilizar, que sería este ángulo de aquí, utilizar la ley de los cosenos. Vamos a identificar su lado opuesto del ángulo A. El lado opuesto del ángulo A, si este es el ángulo, el lado opuesto es el que está enfrente, sería el lado A. Entonces, este es el que se va a restar. Así lo voy a dejar. Voy a irme acá. Borro esto. Entonces, sí queda claro, ¿no? El lado A y es el que se va a restar. Voy a irme aquí y dice que vamos a realizar la ley de los cosenos y vamos a sustituir los valores en la fórmula, ¿sí? Tenemos que el ángulo A es igual al coseno a la menos 1 de el lado B, creo que es 8, más el lado C que acabamos de obtener ahorita, 9.46 al cuadrado, menos el lado A, ¿sí? Entonces, este lado corresponde con este, que son los que les había marcado acá, ¿sí? Acá en el triángulo, que eran los opuestos, ¿sí? Ángulo A, el que se resta es el lado A. Aquí está, ¿sí? Lado A, el que se resta es el lado A. Entre 2 por el lado que está aquí, por este lado que está acá, ¿sí?
Y al multiplicar, al sacar los cuadrados, al sumar, restar, dividir, multiplicar, sacar el coseno, me queda 17.33. Y ese sería el ángulo que me hace falta, el ángulo A. Ahora para calcular el ángulo B, solamente restamos a 180, le restamos el ángulo A, que es 17.33, menos el ángulo C, que nos da el problema, que es 110, y resto, y me da un valor de 52.67 grados, que esa sería la medida del ángulo B.